la crisis económica está teniendo un impacto sobre los juegos de azar. Los juegos de azar han visto durante este último año, en realidad lo llevamos observando desde el año pasado, o sea, sería como dos ejercicios distintos, un descenso en cuanto a las cantidades jugadas, mientras que sin embargo se ha incrementado por otra parte el número de jugadores a nivel global, lo cual no quiere decir que se esté arriesgando más dinero, que se esté jugando más dinero, sino sencillamente que hay más cantidad de gente probando en juegos tradicionales, estilo la lotería o las quinielas, a ver si por suerte consigue algún tipo de ayuda económica que la crisis económica le está negando. Por lo tanto, no se trata de un incremento real al observar los números respecto al número de jugadores, sino que lo importante es que la cantidad global, las cantidades jugadas en los juegos en los que tradicionalmente se apostaba más dinero, han descendido. Tendríamos que hacer una diferenciación. Hay dos perfiles muy distintos: el del perfil de los jugadores que juegan online y el perfil de los jugadores que juegan de manera de manera tradicional, de manera pasiva. En cuanto al perfil de los jugadores que juegan de manera pasiva, son varones básicamente, que tienen entre 35 y 55 años, que tienen un estatus medio alto y que son viables económicamente, que tienen capacidad económica para poder participar de una forma no problemática en este tipo de actividades de riesgo como son los juegos de azar. En lo que respecta al perfil de los jugadores online es algo distinto. Vuelve a ser de varones, quizá incluso en un número superior que en el anterior, pero lo más importante es que es un perfil que queda acotado prácticamente por debajo de los 35 a 40 años. Se trata de personas que están absolutamente familiarizadas con Internet, que tienen un conocimiento de usuario de los medios informáticos, que los utilizan habitualmente, que los podríamos situar como equiparables a internautas, y que ven en Internet un medio mucho más fácil de desarrollar sus actividades que hacerlo de la manera tradicional. Por lo tanto, podemos encontrar muy pocos jugadores que estén por encima de los 45 años y que habitualmente practiquen los juegos de azar a través de Internet. También llama la atención que en este caso la diferencia entre hombres y mujeres viene a ser de 1/3 solamente las mujeres que juegan a través de Internet y 2/3 los hombres que lo hacen a través de Internet. Por lo tanto, lo que consideramos es que posiblemente este número irá incrementando conforme vayan pasando los años y los nuevos nativos digitales, en una totalidad cercana al 100%, utilizarán el medio informático, Internet, para practicar juegos de azar, frente a lo que ocurre actualmente, en el que hay una diferenciación muy clara entre los que juegan a través de los medios tradicionales y los que juegan a través de los medios informáticos. En lo que se refiere a los jugadores online, los que utilizan Internet o medios informáticos para practicar los juegos, sí que hemos descubierto que existe o que no está produciéndose el cambio que nosotros en un principio pensábamos que se iba a producir. Nuestra hipótesis de partida cuando comenzamos nuestras investigaciones hace algo más de 3 años era que crecería casi exponencialmente el número de jugadores que utilizarían medios informáticos para practicar los juegos. Sin embargo, lo que hemos visto es que este número se ha estancado. Incluso posiblemente podemos hablar de que haya podido descender, aunque son cifras que nos quedan muy claras. Una de las razones para esto es que los estudios que existían, muy pocos, pero incluso los nuestros, tenían un problema metodológico, y es que no se contabilizaban correctamente los jugadores online. Los jugadores online o las personas entrevistadas que respondían que jugaban online muchas veces no diferenciaban entre jugar online
arriesgando dinero, que es realmente lo que supone jugar a juegos de azar, o jugar online en unos de estos típicos juegos tradicionales, digamos similares a lo que sería la PlayStation, pero hechos a través de Internet. Entonces, una vez que hemos conseguido pulir esas cifras y hemos descartado todos esos jugadores, lo que hemos descubierto es que solamente alrededor de algo más del 6%, 6,2, 6,3% de la población de gente que vive en España, no solamente españoles, por encima de los 18 años, practica juegos de azar a través de Internet. Esta cifra no ha subido, consideramos que puede ser debido al impacto de la crisis en un cierto modo, pero también entendemos que sencillamente es una cuestión relativa a las cortes de edad que practican el juego online. Como ya comentaba antes, los jugadores online son jugadores básicamente que tienen el mismo perfil que el usuario típico, que el internauta, y por lo tanto, mientras no haya más internautas, será muy difícil que haya más jugadores online. También lo que podemos decir es que probablemente los nuevos jugadores, o sea, todos aquellos que pasan los 18 años y que se incorporen a las actividades ligadas al juego, lo harán prácticamente en su totalidad a través de Internet, lo que quiere decir que en 15 o 20 años la mayor parte de los jugadores, o incluso antes, serán jugadores online. Una parte del estudio se refiere a elementos que tienen que ver con el sistema de valores y por lo tanto con la moral como un elemento más. Nosotros somos un país culturalmente de raíces católicas y eso lógicamente marca la hora de percibir cualquier tipo de actividad social, y el juego es solamente una actividad social más dentro del campo del ocio. Por lo tanto, nos movemos en los parámetros típicos de ese tipo de países, que básicamente podríamos resumirlos en entender como aceptable e incluso como algo a promocionar determinados tipos de juegos, llamémoslos tradicionales pasivos, como serían la lotería o un tipo de sorteos o algún tipo de bingos benéficos, y sin embargo en entender otro tipo de actividades como tremendamente perjudiciales. Incluso podemos encontrar nosotros en el estudio pequeños grupos, porque lógicamente, aunque seamos un país de raíces católicas, no somos un país con una modernización muy profunda y por lo tanto ya muy laico, pero sí que existen incluso grupos que hablan de pecado al referirse al juego, aunque, como digo, insisto, son grupos muy pequeños. Eso lo que significa es que hay actividades que podremos asimilarlas a lo que llamamos las máquinas tragaperras, los casinos, o determinados juegos que se juegan básicamente en casino, que es la apuesta directa sobre elementos deportivos, que sí que no están muy bien consideradas, que sí que se ven con una cierta con un cierto margen de inmoralidad, o como algo fuera de la moralidad. No obstante, esto no es así en todas las cortes de edad. Lógicamente, si hablaba de modernización en el sistema de valores, esa modernización es mucho más profunda en los jóvenes que en las personas que tienen más de 60 años. Por lo tanto, ese tipo de rasgos los vamos a encontrar sobre todo en personas que están por encima de los 60 años y bastante poco en los que están por debajo de 35.